de las virtudes de este mecanismo, pero también se ha hablado de las oportunidades de mejora, que es lo fundamental. Yo, sin embargo, voy, digamos, como a reteñir algunos temas, porque creo que eso es importante en perspectiva también de futuro. Es realmente difícil encontrar un mecanismo tan virtuoso. Yo ahora bregaba a ver cómo esto que tiene de malo, en donde hay algún defecto, no una oportunidad de mejora, que la hay en todo. Y yo creo que por ningún lado se le encuentra a esto algún factor negativo. Es decir, la eficiencia que está demostrada en la ejecución de las obras, la transparencia, en muchas ocasiones el ahorro de recursos. En algunas otras, las empresas han puesto recursos por encima de los destinados y han puesto, digamos, valor agregado no contabilizado en la ejecución, llamémosla, formal de las obras. Los territorios en los cuales se ha focalizado la inversión. En el caso nuestro, por ejemplo, es un 58% del total de recursos en Bajo Cauca y Nordeste. Eso creo que muestra un foco muy adecuado. Pero obviamente el 100% de los recursos en las 8 subregiones distintas al área metropolitana. Eso de ninguna manera quiere decir que el área metropolitana no necesita inversiones y no necesita inversiones de tipo social muy fuertes, pero sin ningún lugar a dudas tenemos que reconocer que los vacíos son más profundos en las 8 subregiones y en los municipios en los que se han hecho esas inversiones. Entonces, focalización adecuada. En términos de las áreas de inversión, yo creo que es importante, lo ha mencionado Leandro, también se ha mencionado por algunos de los que intervinieron, la posibilidad de abarcar algunos otros frentes, pero la inversión prioritaria en educación creo que también es una virtud del mecanismo y una virtud de cómo nosotros, como Antioquia en su conjunto, hemos utilizado el mecanismo, un 70% en inversiones en educación. Yo creo que es un foco de inversión también adecuado, que posiblemente en el futuro pueda complementarse con otros y digamos ese 70 llegue a un 50, pero siempre deberá, en mi concepto, ser el número 1 de este mecanismo, el tema de educación. Entonces, yo creo que todos esos resultados son positivos. Yo siempre, como creo que se debe hacer, le busco a todas las intervenciones o acciones de la gobernación algo que uno pueda decir es una falla o un defecto y no se lo encuentro a este mecanismo. Y por eso, desde el principio en la gobernación le apostamos con tanta decisión y con tanto entusiasmo. Y pues ahí se ven las cifras clarísimas de un incremento gradual y creciente, pasando de 29.000 millones de pesos en el primer año de gobierno a 133.000 en este año. Eso está con crecimiento en todos los años. Antioquia tenía que ser líder en este mecanismo, por todo, por la capacidad empresarial. Hay que ser francos en el sentido de que sería imposible que algunos otros territorios tuvieran este liderazgo, pero uno sí tiene que ejercerlo. Pero adicionalmente por la articulación y la confianza que aquí se ha mencionado repetidamente. Yo creo que igual de valioso o tal vez más valioso que las obras y los resultados mismos es
la evidencia que el mecanismo hace de esa esa voluntad y esa capacidad de trabajar unidos. Aquí quiero resaltar el trabajo del equipo de gobierno. Pues yo creo que hay que resaltar muy especialmente a Leandro, porque es el directamente responsable, pero al equipo que lo ha acompañado, y ahí está Rafael Blanco en la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, está por supuesto Claudia García en Planeación, Juan Pablo y Luz Helena en los dos seres de Desarrollo Institucional y Gobernanza y Desarrollo de Territorio Sostenible, y en las áreas específicas ya cada uno de los miembros del equipo de gobierno, como en el tema de infraestructura, Santiago, en el tema de minas, Jorge, y en el tema de educación, los miembros del equipo de gobierno que han estado allí, Alexandra, Juan y ahora Mónica. Entonces, esa articulación, digamos, de la sombrilla grande, que significa articular varios actores, empieza por una articulación al interior de la gobernación. Y yo soy un privilegiado de tener como gobernador un equipo pues tan profesional, tan comprometido y con ese ADN de trabajar articuladamente y trabajar en sintonía con otros actores. Y mire, esas son palabras que se dicen, y eso se repite y se ha repetido muchas veces, pero se ve mucho cuando hace falta. No es cualquier cosa un gobierno que está en una disposición constante de trabajar con otros y de sumar con otros. Y allí, en ese segundo componente del equipo grande, de la sombrilla grande, pues ProAntioquia. La labor de ProAntioquia en como en muchos otros frentes, ha sido es y seguirá siendo trascendental. Entonces, María Viviana y Laura y todo el equipo de ProAntioquia, muchas gracias por el trabajo articulado y en conjunto en repito, y en otros frentes. Y en tercer lugar, pues el empresariado. Y mire qué bonito y qué interesante que aquí estamos hablando de un número bien plural. No estamos hablando de 3 o 4 grandes empresas, que las hay y es muy importante, sino de empresas, digamos, también grandes en tamaño, en capital, pero tal vez menos conocidas por sus áreas de negocio que tienen en muchos casos menos contacto con el mercado masivo, y empresas medianas. Eso me parece muy importante. Entonces, ese equipo de gobernación, ProAntioquia y empresariado. Y otra vez, vuelvo y digo, eso como lo hemos tenido por un tiempo, pues hombre, ahí como que lo veíamos un poco inercial, pero cuando empieza a ver signos de amenaza y cuando eso lo compara uno con estos 389.000 millones de pesos bien invertidos en foco territorial, en foco temático, con transparencia, con eficiencia, con eficacia, donde todas esas palabras que se repiten en todos los documentos sobre cómo debe ser algo, pero aquí no es un documento, es una realidad, está en el territorio. Entonces, pues obviamente en una reunión como esta, que es verdaderamente muy satisfactoria, muy agradable, muy buena manera de empezar el día. Lo primero es eso, reconocer y reconocernos
ese esfuerzo y ese resultado de ese esfuerzo. Yo creo que de ahí para adelante pues sigue es lo que viene. Ya tenemos un resultado positivo, pero lo que viene es cómo seguimos utilizando en la mejor manera este mecanismo y cómo seguimos fortaleciéndolo, a pesar de que hay indicadores o indicios en el medio ambiente en general de que el tema no es fácil. Pero hay que seguir trabajando con esa perspectiva. Yo creo que elementos que mencionaba Leandro, mencionó también María Viviana y algunos de ustedes. Uno que es absolutamente simple, lógico, pero pues, hay que trabajarle a ese, aparece muy evidente, pero aumentar el cupo. 250, 500, 800. Yo le dije al anterior ministro, mejor dicho, al ministro del anterior gobierno, ministro de Hacienda, a José Manuel, una excelente persona, un excelente ministro y un hombre. Le dije al finalizar el gobierno, pero ya estaba muy difícil cualquier cambio, que para mí pues no era un número, un billón o 1,5 billones. Y dije, súbale lo que pueda, lo que pueda. Eso, repito, ya en ese momento era prácticamente imposible. Y después, al arrancar el gobierno actual, tuve la oportunidad de tener una reunión con el ministro de Educación en aquella época, Alejandro Gaviria, y como es un hombre que tiene, pues, como ustedes saben, mucha disciplina en los temas económicos y financieros, le hice la observación y me dijo, le hice las dos observaciones, una, la del crecimiento del cupo, y dos, aún más, que esa es más ambiciosa pero más compleja, como lo ponía ahí Leandro, la posibilidad de cupos futuros, de vigencias futuras, proyectadas con un sentido muy conservador, pero sobre las utilidades futuras. Todo pensando en cómo crecer el mecanismo. Y a Alejandro le pareció muy interesante y dijo, hombre, en cualquier momento que tenga la oportunidad de hablar con Ocampo, que era el ministro de Hacienda. Después me encontré con Ocampo en Cartagena en un evento y ahí en una forma muy de pasada, pues, que sucede en esas reuniones, le hice también el comentario. Lo percibí positivo frente al tema, pero lo vi como muy en su ocupación del momento, que era el tema de la reforma tributaria. Y en eso pues es lógico que uno tiene un foco y que no quiere desviar la atención de pronto con un nuevo tema. Pero creo que esa es una perspectiva en la que todos nosotros deberíamos seguir trabajando, aumentar el cupo anual y para darle verdaderamente una dimensión, poder pensar en un tema de vigencias futuras, porque eso ¿qué haría? Digamos, daría la posibilidad de enfocar proyectos de mayor dimensión y de mayor proyección en el tiempo. Proyectos de infraestructura más grandes, como todas vigencias futuras, traer unos recursos del futuro ahora para que empiecen a funcionar y empiecen a dar resultados ya, y eso tiene toda la rentabilidad social, toda la rentabilidad humana, toda la rentabilidad ambiental que uno quiera, y ya tiene después la amortización en los años venideros. Quiero ahí también adicionar la propuesta que la gerente de Alico hacía en el sentido de que como otras empresas, eso me parece bien bonito, y se me ocurre qué posibilidad habría de que algo así como que ProAntioquia liderara una especie de bolsa o fondo para obras por impuestos, en los cuales yo no sé si casi que de alguna manera estas 20 empresas ponen para ese fondo y con ese fondo
se hace una obra por impuestos. Eso ayudaría, entre comillas, a una democratización más del mecanismo, con lo cual, mientras más estén involucrados, más se fortalece el mecanismo y su apreciación por los ciudadanos. Porque ahí usted tiene, como en la gobernación, insisto yo mucho, cada persona que trabaja en Nutresa debe sentir que él es parte de eso que está pasando en el territorio. No es únicamente que está vendiendo unos productos y que está haciendo todo lo otro positivo que a través de la empresa directamente hace, sino que también está esto otro. Es que sentirse parte de eso, y yo creo que seguramente ustedes lo han hecho, pero yo lo invito a que eso sea parte de lo que la gente de Argos, la gente de Nutresa, la gente de Celsia, la gente de Ocol, de todos lados, sepa. Todos nosotros, ustedes están haciendo eso, ya tienen la fotografía del colegio, las dotaciones, la vía, el puente, y en la medida en que muchos más se sientan a través de las empresas que participan en obras por impuestos, parte de eso, se fortalece el mecanismo y se fortalece la relación con las comunidades, que es parte de lo que nosotros queremos seguir reforzando como parte de ese capital social que Antioquia tiene y que valoramos tanto, y que en algunas ocasiones nos sirve o nos ha servido como avanzada y en otras nos debe servir y nos sirve como blindaje. De pronto el otro elemento que no quisiera pasar es el tema de la formulación de proyectos. Es un tema que ese también en ese tenemos que trabajar y habría que trabajar a futuro. Nosotros lo hemos visto también aquí. Estamos haciendo un acompañamiento a los municipios, porque obviamente esa es una falencia que no le pega únicamente a obras por impuestos, sino que en forma general. Pero hemos avanzado con el IDEA y con planeación, pero creo que deberíamos avanzar más. Pero sin embargo no quiero dejar pasar por alto unas cifras, y es nosotros en este momento en la gobernación, en conjunto con municipios, y tenemos aproximadamente 350 proyectos en fase 3. O sea, inventario de proyectos hay. Esto es en todo el departamento y seguramente algunos municipios no casan con las actuales normatividades pues, de obras por impuestos, y además a lo mejor no casan algunos proyectos con la filosofía, pero de 350, que son aproximadamente 3.5 billones, con seguridad que hay bolsa. Si se miran los que son específicamente y exclusivamente de la Gobernación de Antioquia, son 49 proyectos por 500.000 millones de pesos. Hay focalizada pues esa posibilidad. Yo creo que nosotros, en cierta medida, pues hay que decirlo con franqueza, no ha sido el límite, no hemos sido nosotros. El límite ha estado en otro escenario. Pero hay que seguir siempre empujando ese límite. Hay que seguir unidos empujando ese límite. No quisiera terminar sin aprovecharlos para otro frente, que es otro y no es otro. Pero pues este grupo me invita a eso, porque no todos los días nos sentamos aquí, todos los que estamos. Y es precisamente lo que tenemos aquí a manteles, Agenda Antioquia 2040. Yo creo que en cierta medida, por eso lo articulo con el tema de obras por impuestos, en cierta medida son la misma familia, de la misma familia. La familia de trabajar unidos y de articular esfuerzos de diferentes, como Carlos Ignacio decía, reforzando la potencialidad que eso
que eso tiene, pero además con esa visión de futuro. Yo creo que es una cosa tal vez demasiado de perogrullo decirlo y repetirlo, simple, pero ninguna de las empresas que ustedes gerencian, dirigen o acompañan tiene una visión a 1, 2, 3, 4 años. Tienen visiones en el mediano y en el largo plazo. Lo que hemos hecho en el gobierno en estos 4 años ha sido recoger de todos los antioqueños y antioqueñas el sueño colectivo hacia el año 2040. Es la única posibilidad, como lo he repetido en muchas ocasiones, y como ustedes mismos lo viven en sus empresas, de lograr una verdadera transformación en un territorio, en una sociedad. Trabajar con una visión de largo plazo. Una transformación no puede ser con una visión de 2 o 3 años. Trabajar con un objetivo común, como aquí lo hemos tenido, en este frente específico. Y trabajar unidos, en forma articulada. Esos 3 elementos son los 3 elementos básicos con los cuales hemos construido la Agenda Antioquia 2040. No hay manera, para mí, simplemente no hay manera distinta de transformar una sociedad. En 4 años no se transforma una sociedad, un territorio. Unos para un lado, otros para otro lado, o unos contra otros, tampoco. Y si no hay una visión común, sino que la visión que unos comparten es contraria o divergente de la que otros en el territorio y hay 5 objetivos. Eso es simple, pero es tan simple como decir que la articulación entre lo público y privado es fundamental y no se cumple, y no se quiere cumplir en muchas ocasiones, y no se le quiere dar ese valor en muchas ocasiones, y se quiere destruir en muchas ocasiones. Entonces, esto no es tampoco de fórmulas matemáticas complejas, innovadoras y desconocidas, sino de sentido común. Entonces yo con esto lo que quiero es reiterar el llamado a que ustedes y a través de ustedes otros en el tejido empresarial apropien la Agenda 2040. Porque nosotros siempre la impulsamos y la convocamos con ese criterio de largo plazo. Pero ya el periodo nuestro va terminando, eso es una realidad incontrastable en la democracia, y lo importante es que un esfuerzo de construcción de esta dimensión no se pierda. Antioquia, corazón verde de América, es una visión muy potente y creo que verdaderamente muy sintonizada con todo el territorio. Nos habla de esa posición geoestratégica que muchas veces hemos dejado de ver como la gran potencialidad que es, pero nos habla también de las prioridades de un territorio que tiene que defender la vida en forma holística, del tema de emergencia y cambio climático, de la sostenibilidad ambiental y social. Entonces, no es la Agenda Antioquia 2040 ni la Visión 2040 de este gobierno. Nosotros lo único que hicimos, y eso sí, lo hicimos con toda convicción, con toda responsabilidad, fue convocar a los antioqueños, liderar ese proceso. Porque ¿quién más que la gobernación de Antioquia es el llamado a liderar la construcción de la Agenda Antioquia y de la visión? No puede ser por Antioquia, por trascendental importante que sea, ni la Universidad de Antioquia, ni la Federación de ONGs, no, la gobernación de Antioquia. Convocar a todo el territorio para esa construcción colectiva. Eso lo convocamos y lo lideramos con toda convicción, con todo profesionalismo, y como lo he repetido 1000 veces y lo seguiré repitiendo porque esa es base de la legitimidad de ese proceso,
más de 75.000 antioqueños y antioqueñas en forma documentada. Participaron en todo el territorio y han participado en la construcción de la agenda y en la construcción de la visión. Ya en este momento está prácticamente consolidado y en el transcurso de 2 o 3 meses, con el trabajo intenso de Claudia García y de todo su equipo y el acompañamiento de todas las otras áreas de gobierno, vamos a tener prácticamente la fotografía completa. Ningún otro territorio de Colombia tiene ni siquiera una cosa que se acerque en la mitad o en la tercera parte, y por lo que hemos visto en América Latina, tampoco. Una visión con indicadores. Estamos buscando ya muy detalladamente tener una tabla de 1000 indicadores para medir cada año el avance de la agenda y algunos dirán, pero 1000, eso es, sí, es la división de metas y de megametas. Obviamente tendremos unas metas de mayor dimensión que se dividen en metas más detalladas, y ya tenemos un inventario que seguramente está muy cerca de los 1000 proyectos y pasará de los 1000 proyectos como proyectos con sello Agenda Antioquia 2040. Entonces trascendimos completamente lo que teníamos en la visión 2020, la mejor esquina de América, porque esa visión no tuvo ni proyectos, ni tuvo indicadores, ni tuvo fórmulas de medición, seguimiento. Aquí eso sí lo hemos tenido totalmente en cuenta y le vamos a entregar al departamento ese documento completo con todos y cada uno de los frentes integrales de lo que debe ser una Agenda Antioquia 2040, que incluye visión, incluye instrumentos de medición, mecanismos de seguimiento y proyectos. Todo esto para volver sobre lo mismo, pero eso necesita apropiarlo los actores del territorio. Y la apropiación que yo he insistido a todos, a las universidades trascendentales en este propósito de la Agenda Antioquia 2040, las universidades, con ellas nos hemos sentado y nos seguiremos sentando, pero el sector privado, en esa triada de la que tanto nos sentimos orgullosos y que tenemos que seguir fortaleciendo en cualquier momento y más aún en los momentos difíciles. Apropiación de esa agenda y de esa visión 2040. Un elemento fundamental, difundirla. Yo, por ejemplo, le he dicho a Claudia, qué bueno que pudiéramos hacer con los restaurantes y con las empresas que esto lo pusieran en todos los restaurantes, y entonces, porque necesitamos que la visión sea compartida por todos los antioqueños, y para compartir hay que conocer. Muchos han participado en su elaboración de la visión y de la agenda, pero no todos. Pero ellos, muchos se van a apropiar y se van a sentir identificados en la medida en que sea difundida. Y lo otro, articular los mismos planes de mediano y largo plazo de las empresas con la Agenda Antioquia 2040, porque partimos de la base de que no son divergentes, ni mucho menos contrarias. Yo creo que ninguna de las empresas que está aquí tiene una divergencia. Puede que algunos elementos se sintonicen más, otros menos, con una visión que diga Antioquia, corazón verde de América. Eso ahí caben todas, y con unos pilares que son equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Articular esas visiones de largo plazo de las empresas, de los gremios, contribuirá cada vez más a un blindaje de esa Agenda Antioquia 2040. Muy bien, excúsenme que haya utilizado esta reunión en algo, pero creo que es completamente paralelo y completamente sintonizado con la filosofía y los resultados de obras por impuestos. Entonces, no queda más sino agradecerles, felicitarlos y felicitarlas y estimularlos
Como Leandro decía, nuestra responsabilidad es dejar